Dios. Ahí está, ahí empezamos a grabar. Eh, bueno, la clase anterior vimos algunos nombres de Dios, vimos también algunos atributos, y digo algunos atributos porque los atributos de Dios son muchos. Eh, por acá, aguárdenme un segundo, les quiero mostrar algo. Bueno, no sé si se ve ahí. Esto creo que algo les había dicho la otra vez, pero miren, este es un libro de teología que está en 2 tomos. eh, Se llama Teología Sistemática de Schaffer. ¿Por qué les menciono este libro? Este libro tiene muchos más atributos de Dios que se mencionan. Por ejemplo, nosotros con ustedes no vimos lo que es la inmutabilidad de Dios. ¿Bien? ¿Por qué vimos? Obviamente que nosotros tenemos 5 clases y en esas 5 clases tenemos que hablar de la doctrina propia, es decir, la doctrina del Padre, tenemos que ver la doctrina de Cristo, Cristología, y tenemos que ver Santísima Trinidad. Y la realidad es que no nos da el tiempo, pero yo les digo, sepan, existe más contenido donde uno puede hacer profundizar del tema. En estos días leía uno de estos tomos cuando habla de la inmutabilidad de Dios. O sea, inmutar significa que no cambia. Eh, entonces, por ahí el autor Schaffer decía, ¿qué significa inmutar? ¿Por qué no se inmuta? ¿Por qué no cambia? Entonces dice, cuando manda a Jonás a profetizar contra Nínive, que Nínive sería destruida, y el pueblo de Nínive dice que se vuelve en ayuno, se arrepienten, y Dios no los destruye. ¿Por qué razón? Vino una palabra, pero luego no los destruye, ¿no? Eh, ¿Por qué ocurre eso? Y hay otras evidencias más donde se habla de situaciones como estas, eh, donde Dios establece, dice algo y diera la impresión como que luego como que cambia de parecer, ¿no? Inmutabilidad. ¿Qué relación tiene esto con la inmutabilidad que Dios no cambia? Y me gusta mucho una ilustración que toma Schaffer que dice, bueno, el sol es el mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. ¿Cambia el sol? No, el sol es igual, no cambia. Pero ¿qué es lo que es distinto o cambia? Aquello que es objeto de la recepción del sol. Mientras la cera recibe el mismo calor, la cera se derrite. Mientras el barro recibe ese mismo calor, el barro se endurece. Mientras uno recibe una palabra del mismo Dios, hay que ver cómo reacciona aquel que es destinatario de esa palabra. El pueblo de Nínive se arrepintió y se volvió de su maldad. Eh, y Dios es fuego consumidor, pero Dios también es piadoso y misericordioso y es amoroso. No hay inmutabilidad en él. No tengo tiempo para que profundicemos de la inmutabilidad, pero quiero decirles que hay mucho más para hablar de los atributos. Incluso en estos días se está dando un taller que habla específicamente de los atributos de Dios, la inmutabilidad de Dios, la simplicidad de Dios. Hay un hermano, un teólogo de República Dominicana llamado Sugel Michelén, que habla de la simplicidad de Dios. Uno de los atributos que nosotros no lo vamos a ver en este compendio de teología está. Se los menciono, si quieren por ahí se los puedo pasar, en estos últimos 10 días, 2 semanas, se están dando de manera regular charlas, exposiciones de 50 minutos, 60 minutos de cada uno de los atributos. Simplicidad, inmutabilidad, omnisciencia, por hermanos que son doctores en teología. ¿Bien? Interesantísimo. Yo por ahí no había pasado nada porque por ahí es como que estamos medio cortos con el tiempo, pero cualquier cosa me hacen acordar por WhatsApp y yo se los paso ahí. ¿Bien? Conversamos el otro día uno de los últimos atributos respecto a, me quedé ahí algo picando, chequeaba la grabación, yo siempre me pongo a ver luego las grabaciones de la clase, y cuando yo les hablaba de
la omnipresencia de Dios como atributo, que Dios está presente en todos lados, yo les había planteado, estará en el Seol Dios. Bueno, y les planteé el Salmo 139, donde el salmista dice, ¿de dónde me iré de tu espíritu? No, si subo hasta las nubes, allí estás tú, si bajo hasta el Seol, también tú estás allí. Y Luis me había planteado algo diciendo, bueno, pero eso es un salmo, eso es una expresión poética, es un género poético. Bueno, es verdad eso. Y yo por ahí, chequeando la grabación, no di una respuesta muy satisfactoria, ¿no? Solamente dije, bueno, ya van a ver eso en Hermenéutica 2 y medio como que me lavé las manos y a otra cosa mariposa, ¿no? Ahí como que se haga cargo el profesor de Hermenéutica y ahí hicimos una gambeta y salimos, ¿no? Bueno, acá no tengo justo. Yo hace poquito di Hermenéuticas, Hermenéutica 1 en el Instituto Bíblico Local y me pareció importante volver sobre el punto. ¿Por qué? Porque no es una cuestión puntual, sino es una cuestión de interpretación general. O sea, eh, la Biblia hay distintos métodos, luego ustedes verán, hay diferentes métodos de interpretación. Bien. Eh, el método por excelencia que hoy día se sostiene, que es el heredado por el método de la Reforma, es el método o una de las máximas en cuanto a interpretación, dice lo siguiente: la Biblia debe ser interpretada tan literalmente como la lógica lo permita. Bien, hay un libro de Martínez, no lo tengo por acá a mano, de hermenéutica, que es excelente, es el libro que en general se suele, ¿no? José Martínez, Hermenéutica Bíblica es el título. Eh, Él es uno de los autores que lo menciona, pero no es algo actual, esto ya viene desde la Reforma, ¿no? Tiene que ser interpretada tan literalmente como la lógica lo permita. Es decir, si el Salmo dice, eh, eh, he inundado mi cama de lágrimas de tanto llorar toda la noche, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que apelar primero a lo literal. Y la pregunta es, literalmente, ¿alguien podría inundar una cama con lágrimas? La respuesta es que no, no se puede, ¿no? Entonces, si de la interpretación literal nos lleva a un absurdo, tenemos que privilegiar la interpretación simbólica o poética o figurada. ¿Bien? Es decir, eso después ustedes verán, se llama hipérbole. O sea, es una exageración con miras a acentuar una verdad. Significa que lloró mucho. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a tomar un texto del Nuevo Testamento. Quiero que esto lo vean, porque no es una cuestión puntual, es una cuestión de interpretación que les va a servir en general para interpretar la Biblia, ¿no? Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo, porque es preferible que entre tuerto, o sea, es preferible que entres tuerto, pero que entres al reino de los cielos y no que te pierdas con tu ojo. O una idea semejante presenta. Tenemos que interpretar tan literalmente como la lógica lo permita. Es decir, literalmente hablando, si mis ojos me son ocasión de caer, y esto Jesús lo dice en el Sermón del Monte, luego, más adelante va a repetir, si tu mano es ocasión de caer, quítala. Y más adelante va a decir, si tu pie es ocasión de caer, también quítalo, ¿no? Entonces, si uno hace pone, esto se llama paralelismo, en hermenéutica se llama paralelismo. Si uno hace un paralelismo de estas tres ideas, sacate los ojos, sacate las manos, sacate las piernas, si te son ocasión de caer. Tenemos que interpretar tan literalmente como la lógica lo permita. Bien, es decir, si me es ocasión de caer la mano, el pie o el ojo, yo me lo tendría que sacar. ¿Eso les parece que es correcto con las demás enseñanzas de las Escrituras? ¿Que yo me esté desmembrando el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Evidentemente no. Como diría Jonathan Nanis, andaríamos con el cogote, porque si vamos a estar desmembrándonos con las partes del cuerpo que no son una ocasión de caer, vamos a estar haciendo como los musulmanes. Este robó, sácale la mano, para que no peque más. Como si el problema estuviese en la mano, siendo que el problema está en el corazón del hombre. No está en la carne, está en el corazón. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Como la interpretación literal nos lleva a un absurdo, tenemos que privilegiar por la interpretación simbólica. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer, quítala. Si tu pie te es ocasión de caer, quítalo. Es decir, si hay algo en tu vida que te estorba en pos del reino de los cielos, quítalo. Es decir, si vos
Las manos son símbolos de obras. Los pies son símbolos de decisiones, del caminar diario. Los ojos son símbolos de la ambición. Mateo 4, Lucas 4, Satanás lo lleva a un lugar elevado y le dice, mira los reinos. Porque cuando uno mira, ambiciona poder o en fin, o todo lo que se puede desear mediante lo que uno ve. Entonces, significa que todas aquellas cosas, ya sean decisiones, el rumbo que toma tu vida, lo que vos ambiciones, te es ocasión de caer, tenés que sacarlo de tu vida. Esa es la aplicación, no es la idea de desmembrarte. Ahora, dicho todo esto, llevado al Salmo 139, que Dios también esté su espíritu en el Seol. ¿Por qué razón? Primero tenemos que ir por la interpretación literal. ¿Es un absurdo? De ninguna manera que sea un absurdo. Porque así como Perman menciona, Dios lo llena todo y está en todo lugar. Que esté en todo lugar no significa tampoco que se relacione con o que habite. Por ejemplo, como cuando habita en el corazón del creyente. Está en el corazón del ateo también, pero no tiene una relación con el ateo. Está en el Seol. En realidad Dios es espíritu y está en todos lados, porque no puede no estar, porque no existe un lugar donde Dios no esté, porque es Dios. Entonces, si uno interpreta primero y apela a la interpretación literal no nos lleva a un absurdo. Se privilegia primero lo literal. Si lo literal te lleva a un absurdo, tenés que privilegiar por la interpretación simbólica. Eso quería aclarar, porque yo veía después la grabación, yo digo, medio irresponsable de mi parte no haber dicho esto, que es una cuestión de hermenéutica, ¿no? O sea, no quisiera que lo vean luego, prefiero más vale decírselos ahora, ¿ven? Bueno, ahí está, punto. Listo. De la clase anterior, antes de seguir, y tenemos que pasar a otro tema ahora, ¿quieren hacer alguna pregunta, algo que haya quedado inconcluso? Bueno, si por ahí se acuerdan, me escriben, yo detengo la clase, hacemos un paréntesis en la clase y bueno, y lo vemos, ¿bien? Quiero que veamos la diapositiva y espero no se corte, Dios quiera que no se corte. Eh, Ustedes cualquier cosita, si llegamos a tener un problema en esta imagen, miren, a ver, un segundito, yo voy a compartir pantalla y ustedes cualquier cosita eh, me dicen si se ve correctamente. Ahí está cargando. Observar la imagen que en breve se va a publicar ahí en la pantalla. Ahí deberían ver si es que, bueno, se está compartiendo correctamente. Espero que así sea. Ahí están viendo una imagen. Traten de recordar si esa imagen les trae a memoria algo. Si se acuerdan de algo, si les representa algo. Bueno, espero que así sea. Ese es no es un submarino, es un sumergible de la empresa Ocean Gate, bien. Hace un tiempo atrás, más o menos casi 2 meses, a principio de junio creo que fue, si no me equivoco, trataron de sumergirse en las profundidades para hacer un supuesto viaje turístico para poder observar el Titanic. El Titanic, bueno, aquel transatlántico que se hundió ya hace varios años y que está aproximadamente a 3.800 metros de profundidad. Bien, para que tenga más o menos una dimensión, miren, 150 metros de la Estatua de la Libertad, 450 metros, más o menos, el Empire State Building, el Gran Cañón también de Estados Unidos, está acá, miren, 3.800 metros.
Acá más o menos esa gente quiso sumergirse. Intentaron sumergirse y bueno, ustedes ya sabrán que implosionó, ¿no? Ahí implosionó, explotaron para adentro, bien, implosionó. ¿Saben qué es esto? Fíjense, ¿alguna vez vieron esa foto? Ahora les quiero mostrar desde otra perspectiva. A ver, un segundito. Sí, el submarino, tal cual, como dice Gustavo, como dice Marina, Marita. Sí, es un sumergible en realidad, que no es mucho más grande que un auto. Bien, si uno ve las dimensiones, entraban 5 personas sentadas como chinitos, sin los zapatos, todos apretados así, y quien lo conducía por un joystick como el de PlayStation, ¿no? Una consola de video, para que tomen dimensiones de lo grande que era, un poquito más grande que un auto era. Era una invención del empresario que, bueno, que también murió ahí en esta implosión. Eso que están viendo ahí, ¿alguna vez vieron esa imagen, ese accidente geográfico? ¿Saben qué es eso? Les voy a mostrar otra imagen, miren. Eso, visto desde el cielo. ¿Alguien sabe qué es eso? Eso visto desde el cielo, miren, acá hay una imagen que se ve un poquito mejor. Es la fosa de las Marianas. Es el punto más profundo que existe, o por lo menos que se ha descubierto hasta la actualidad, más profundo que existe en el planeta Tierra. Es decir, el Ocean Gate trató de sumergirse a 3.800 metros, ¿no? Más o menos, si ven el gráfico, a esta altura, ¿ven? Y el foso de las Marianas, claro, ahí Luis comenta que era como una cueva profunda. Bueno, profundísima. Ahora vamos a ver qué profundidad tiene. Miren, la profundidad, fíjense, foso de las Marianas. Acá hablamos del Titanic hace un ratito. Estamos en esta profundidad, más o menos los 4.000 metros el Titanic. Acá estaría el Titanic, más o menos, 4.000. Los submarinos más profundos que llegan a sumergirse son de 6.000. Pero el foso de las Marianas tiene una profundidad extraordinaria de casi 11.000 metros. No llega a los 11.000, pero son casi 11.000. Hasta acá, más o menos. Ese es el punto más profundo de toda la Tierra. Que incluso no sé si Cameron, el director cinematográfico de la película Titanic, creo que junto con la asistencia de algo semejante a la Armada rusa, descendió en algo semejante a un sumergible hasta ese punto más profundo, ¿no? Después habría que chequearlo, estoy casi seguro que fue así, ¿bien? Pero son casi 11.000 metros de profundidad, ¿bien? O sea, mientras que el Titanic estuvo a 4.000, por acá, donde está este pulpito, por acá más o menos, el punto más profundo son 11.000, ¿bien? A ver, ¿por qué les menciono esto? Eh, ¿Por qué les muestro estas imágenes? El nivel del mar está acá, miren. Acá está el nivel del mar. Acá estaríamos nosotros. A ver, ¿por qué razón les comento todo esto y me tomo el tiempo de que puedan ver ilustraciones, tomemos magnitudes y demás? Cuando uno trata de hablar de cuestiones relativas a la persona de Dios, y en este caso que vamos a empezar un tema nuevo llamado Trinidad, eh, es un tanto semejante a esto. Si uno entrara al mar, uno puede hacer pie más o menos algunos metros. Llega un punto que te empiece el agua gradualmente a tapar, te tapa los tobillos, las rodillas, la cintura, el pecho, el cuello, y llega un momento que te tapa y no haces más pies. Alguna persona, más que otra, podrán hacer un poquito más de pie por una cuestión de, hay algunos que tienen más estatura que otros, ¿no? Pero no mucho más altura. Con la Trinidad pasa lo mismo. El concepto de poder abordar el tema de el misterio de la Trinidad es un tanto parecido. Podemos algunas cuestiones describirlas,
mencionarlas, sí, es verdad, pero es más o menos como intentar hacer pie en el foso de las Marianas. Es imposible, no hay forma. Las profundidades de Dios, el misterio de la Trinidad, eh, es lo que habíamos conversado anteriormente cuando empezamos la materia. Lo finito no puede contener, comprender a lo infinito. Y este es un tema en donde aplica esta idea. Ustedes traten de ver las imágenes que vimos, el sumergible, los submarinos, el foso de las Marianas, como si nosotros quisiéramos hacer pie ahí. En realidad, mientras estemos, no sé si es aplicable la expresión, pero de este lado de la eternidad, humanamente hablando, no podríamos explicar eh, el misterio de la Trinidad. Sí ver evidencias bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que existe un solo Dios manifestado en tres divinas personas, sí, no hay duda ninguna de eso. Y no solamente tenemos la evidencia escritural, o sea, la evidencia interna, sino que tenemos 2000 años de cristianismo que dan cuenta, lo que se llama la ortodoxia, que se fue consolidando, hubo muchas controversias en los primeros siglos con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y sigue existiendo, sigue existiendo. Alguna vez, bueno, y ahora vamos a ver algunas imágenes, pero sigue existiendo esto. ¿Bien? Entonces, ¿por qué me detengo a que vean las imágenes de las profundidades del mar? Sería como que intentemos hacer pie en el foso de las Marianas, que tiene casi 11.000 metros de profundidad. No se puede. De la misma manera, nosotros no podríamos explicar las profundidades de este misterio. Con esto no significa que vamos a ser irresponsables y negligentes diciendo, no, bueno, es un misterio, ya está, lo creo por fe, como una fe ciega. No, hay evidencia bíblica, podemos ver la operación de un solo Dios manifestado en tres divinas personas, la cooperación del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en diferentes obras a lo largo de la historia bíblica. Hay muchísima evidencia, tanto interna como externa, en el Antiguo como en el Nuevo, al respecto. Eso lo vamos a ver. Pero yo quiero introducirme al tema de esta manera para que podamos ver que no vamos a llegar a comprender esto que es un misterio. ¿Bien? Vamos a empezarlo de esta manera. Quiero que vayamos a la carpeta, en el tema donde empieza la carpeta Trinidad. ¿Bien? Ustedes tienen ahí en sus carpetas la página. Bueno, yo tengo las páginas un poquito, donde dice por ahí, ¿ven? Bien, vamos a ver, bien, gracias Marita ahí. Vamos a ver voy a compartirle un PowerPoint, me gustaría que vean unas imágenes y les voy a poner ahí unos conceptos para que puedan copiar, donde dice definición. Bueno, muy bien. Ahí está. Esta es la última imagen que vimos, ¿no? Entonces, esto da términos ilustrativos para que vean las dimensiones, si es que podemos hablar de dimensiones cuando describimos este tema de la Trinidad. En cuanto a Trinidad, me tomé el detalle, me gustaría que escriban esto en la carpeta. Yo les voy a dar un tiempito para que lo tengan ahí, estas 4 líneas. Bien, vamos a tomar unos 60 segundos para que lo puedan copiar así como lo están viendo.